Pues gracias a Dios seguimos con nuestros estudios de Primera de Pedro. Hemos estado ya 2 domingos en el pasaje de Primera de Pedro 2, del 4 al 10, y hoy será el tercer domingo y el último que estaremos en esta porción de las Escrituras. Entonces vamos a iniciar dándole lectura a esta porción. Primera de Pedro 2, versículos 4 al 10. Dice la palabra de Dios: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Bendito Padre, gracias, Señor, porque por tu misericordia nos congregas en tu nombre. Gracias, Señor, porque aquí están tus piedras vivas. Gracias porque aquí estamos como tu templo espiritual, Padre Santo. Gracias, Señor, porque, como veremos hoy, por tanta misericordia y gracia que has derramado en nosotros nos llamas tu linaje escogido, tu real sacerdocio, tu nación santa, tu pueblo adquirido, y con un propósito, como dice tu palabra, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, y ese aquel es nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre, te ruego, Señor, que traigas paz a los corazones de mis hermanos, que estén ahorita gozándose en tu palabra, Señor. Te lo ruego, Padre. Hoy, gracias porque cada domingo es nuestro reposo. Estamos en nuestra prueba de cielo. Gracias porque ya hemos sido ministrados con la lectura de tu palabra, con la oración, con cantos espirituales. Prepara los corazones de mis hermanos para ser ministrados ahora con tu bendita palabra. Y te ruego, Señor, que me ayudes a hacer a mí claro. Dame también gracia para exponerla, pero también dame firmeza. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de ti, no porque haya en mí ninguna autoridad. Te lo ruego, Padre, y si es tu voluntad, Señor, que tu bendito soplo soberano traiga nueva vida. Te lo ruego, Padre. Y crece y confirma y crece en santidad a todos aquellos que ya nos has traído a ti con misericordia. Entonces ponemos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos. Como hemos visto en los 2 mensajes anteriores, en este pasaje hemos identificado 3 puntos. Primer punto, vimos que Cristo es la piedra viva, quien es desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Como segundo punto, vimos que Cristo es la piedra viva, quien es tropiezo para los que no creen, pero precioso para los que creen. Y como un tercer punto, vimos que Cristo es la piedra viva, quien da identidad y propósito a todos aquellos que ponen su fe en Él. En primer lugar, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos el templo de Dios y podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y en segundo lugar, los que hemos creído en Cristo somos el verdadero pueblo de Dios y tenemos un propósito glorioso: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este punto, que es el último, es donde estaremos enfocados el día de hoy, si Dios permite. Entonces nuestro mensaje se llama Nuestra gloriosa identidad en Cristo, porque somos el pueblo de Dios. Es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a estar enfocados en los versos 9 y 10 de nuestro pasaje. Pero notemos en primer lugar cómo inicia el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Otra versión dice: pero vosotros.
O sea, aquí con este inicio de esta porción, de estos dos versos, 9 y 10, el apóstol Pedro quiere hacer un gran contraste entre la última idea que nos dejó precisamente en el versículo 8. Y vean qué nos dijo en el versículo 8. Dice, porque tropiezan en la palabra, o sea, aquellos que se pierden, siendo desobedientes. Pero ¿qué dice? A lo cual fueron también destinados. Pero, o sea, está haciendo este gran contraste. Ellos tropiezan y se pierden. Y nos dice, pero, ¿para eso fueron qué? Dice, destinados. Y cambia a nosotros y nos dice, más nosotros. ¿Ven? O sea, el gran contraste. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Pero vemos aquí, o sea, lo que estamos viendo es que si nosotros no permanecimos en desobediencia, fue solo porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y porque nos amó, nos escogió, como dice Efesios 1:4. O sea, aquí Pedro nos está presentando una vez más la elección soberana de Dios para la salvación. Y digo una vez más porque si recordamos, cuando después de que Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos, en 1 de Pedro 1:1, nos dijo allá en 1 de Pedro 2 y 3, si quieren ahí vayan mis hermanos. El apóstol Pedro está aquí retomando de nuevo la elección soberana de Dios para la salvación, pero es un tema que ya nos había él presentado. Cuando dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Si recordamos en ese mensaje, vimos que esta presciencia es el previo amor de Dios por nosotros. Entonces dice, según el previo amor de Dios por nosotros, Él nos eligió. ¿Sí? Y porque nos eligió, Él nos santificó. ¿Qué es esto? Cuando una vez que el Evangelio fue predicado, Él, por su Evangelio y su Espíritu Santo, nos separó del mundo. Recordemos, ¿verdad? Nos separó de un uso profano. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los pecados de este mundo. O sea, yo lo veo como un río que viene y los peces muertos están siendo arrastrados por la corriente. Pero Él nos dio vida. Y ahora como salmones vamos en contra de la corriente de este mundo, pero porque Él nos dio vida. Pero quiero que vean el orden. Dios nos amó desde la eternidad. Y porque nos amó, nos escogió. Y porque nos escogió, nos santificó. ¿Sí? Y porque nos santificó es que podemos obedecer, como dice aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, podemos obedecer porque entramos en un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vean lo que dice después. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, desde aquí Pedro nos está presentando la soberanía de Dios en la salvación y nos está dejando un orden. Si lo vemos, ¿qué hizo Dios? Primero nos ama. ¿Por qué nos ama? Dice Efesios, por el puro afecto de su buena voluntad. Dice otra versión, porque así le plació. O sea, yo no sé por qué me amó, pero sé que me amó y gracias a Dios. Porque solo porque me amó desde la eternidad, y puedes decir tú eso, mi hermano, si estás en Cristo. Solo porque te amó desde la eternidad, te eligió. Y porque te eligió, tuvo misericordia de ti. Y porque tuvo misericordia de ti, te dio el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que le puedas obedecer y andar en sus caminos. Pero repito, ese es el orden. Y las escrituras tienen es decir, son perfectamente, o sea, no se contradicen, son armoniosas. Este mensaje del Nuevo Testamento es el mismo mensaje del Antiguo Testamento. Es el mismo mensaje. Por ejemplo, les voy a leer Jeremías 31 del 3 al 4, se los voy a leer en la versión de las Américas. Miren, presten atención, dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Pero ven el orden, ¿qué es primero? El amor eterno de Dios,
Después, por eso Él nos elige, y porque nos eligió es que Él tuvo misericordia de nosotros. Y dice Jeremías 31:4, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten, evidentemente, como veíamos en la primera hora. Aquí habla del gozo que tenemos en la salvación. Mis hermanos, que Dios haya tenido misericordia de nosotros, deja fuera cualquier acción que el hombre pudiera haber hecho para salvarse de su terrible situación. ¿Qué es misericordia? La misericordia es que Dios tuvo compasión de nosotros, ¿sí? Que Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados. Eso es que tuvo misericordia, que no nos condenó. Es decir, el simple hecho de que tú estés leyendo que fuiste salvo por misericordia, ya excluye cualquier acción que tú pudiste haber hecho. ¿Sí? Cualquier acción que tú pudiste. No podíamos hacer nada. ¿Por qué no podíamos hacer nada? Porque desde ese primer pecado en Edén, todos hemos heredado una naturaleza caída. Las Escrituras lo dicen, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por ese pecado la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. Esto está diciendo que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo vemos también en el Salmo 51:5, cuando dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, ve que claro el texto. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me concibió. Entonces, ¿cómo nací? Muerto ¿en qué? En delitos y pecados. Y si quieres una evidencia de esta verdad, la evidencia es que todos pecamos. Esa es la evidencia. O sea, pecado significa transgresión a la ley. Eso es pecado. ¿A cuál ley? A los 10 mandamientos. A la ley moral de un Dios que es santo y justo. De un Dios que ha establecido que la paga del pecado es muerte. Esa es la condición de todos los hombres. Todos los hombres, incluidos Adán y Eva. Porque aunque Adán fue creado recto y sin pecado, él fue el que cometió el pecado cuando comió de ese fruto que era prohibido. Todos los hombres, creados, obviamente, todos los hombres estamos bajo pecado. Todos los hombres. Por eso es que se nos dice en Romanos 3 que ningún hombre busca a Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno. Todos estamos bajo pecado. Dice, no hay ni siquiera uno. O sea, es la palabra de Dios y es el mensaje que hoy nos trae Dios aquí en este texto. Pero notemos algo. O sea, en Dios no hay injusticia. No hay injusticia. Vean, si todos los hombres estamos bajo pecado, todos estamos bajo pecado. O sea, Dios no va a ser injusto con ninguno. ¿Qué va a hacer Él? Con algunos de ellos tendrá misericordia. ¿Sí lo ven? Algunos de ellos Él tendrá misericordia. Porque ¿qué es lo justo? Que todos los hombres hayamos sido enviados a la condenación eterna. Eso es lo justo. Pero Dios no es injusto. Entonces de algunos hombres Él tendrá misericordia. Y ellos tendrán vida eterna con Dios. Pero de otros hombres Él vendrá juicio de Dios sobre otros hombres. Ellos tendrán que perdición eterna. Pero no hay injusticia en Dios. O sea, en la relación de Dios con los hombres no hay injusticia. O hay justicia o hay misericordia. Vayamos ahí a Romanos 9, mis hermanos, del 14 al 16. Romanos 9, 14 al 16.
Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque eso es lo que piensa el hombre natural. O sea, ¿cómo? Que Dios escoja es injusto. Todos los hombres deben tener la posibilidad de salvarse, pero ignoran lo que dicen las Escrituras, lo que acabamos de leer, que todos hemos sido concebidos en pecado. Todos hemos muerto en delitos y pecados. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero nuestra mente tiende a decir, no, la elección es injusta. Pero ya vimos, no hay injusticia. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende de absolutamente nada que haga el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer nada bueno sin Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere aquí recordar una vez más el apóstol Pedro? Que si estamos hoy en Cristo, si somos una piedra viva de su templo, no es porque nosotros seamos mejores que otros. ¿Sí? Si así fuera, tendríamos de qué jactarnos y le estaremos robando la gloria a Dios. O sea, entender esta verdad impide que le robemos la gloria a Dios. O sea, toda la gloria es solo para Dios. Si alguno piensa, bueno, es que en mí había hay algún vestigio de bondad y por eso yo vi y tomé una decisión, tú le estás ahí robando la gloria a Dios. La salvación es solo de Jehová. Si estamos en Cristo el día de hoy, si somos unas piedras vivas de su templo, solo es porque Dios nos amó desde la eternidad. ¿Y por qué nos amó? Porque así le plació. Y de nuevo, y por ese amor previo es que nos escogió, y por ese amor previo es que tuvo misericordia de nosotros. Con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. O sea, la salvación es de Jehová. Todos merecíamos la condenación. Pero Dios tuvo misericordia de quien tuvo misericordia, y a otros decidió dejarlos en la condenación de sus pecados. Pero ese es el orden. Dios nos ama a nosotros y por eso tuvo que misericordia sobre nosotros. Pero velo, eso ya estaba determinado desde antes de que tú nacieras. Y de nuevo puedes estar luchando, pero es que es injusto. Te animo a que sigas tú viendo esas verdades en las Escrituras. Sigue meditando en estos textos que estamos aquí leyendo. O sea, la palabra es bien clara. Si somos salvos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Solo por eso. Pero hay otros que fueron destinados a no tenerla. Y lo dice la palabra de Dios. Cuando dice, ¿verdad? En 1 Pedro 2:8, de aquello dice, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Yo cuando reflexiono en esta verdad, mi hermano, digo, verdaderamente si yo no hubiera estado en Cristo desde siempre, porque si estamos en Cristo es porque desde siempre hemos estado en Cristo. Les decía, este es un misterio en nuestras mentes, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si Dios no me hubiera amado desde la eternidad, número uno, yo nunca lo hubiera sabido. Número dos, me esperaría que la condenación eterna. Aquel que no tiene el evangelio, tú le dices, oye, viene el infierno. No lo cree. Eso me refiero, no lo cree. ¿Sí? Dice, está bien. No saben a dónde van. El único que sabe a dónde van es el que ha sido salvo. ¿Sí me explico? Por eso digo, si Dios no me hubiera a mí amado desde la eternidad, yo iría camino, ¿a dónde? A la condenación eterna. Pero yo sé ahora, porque estoy en Cristo, porque me amó desde la eternidad. Y esa verdad a mí me estruja. O sea, me hace amar más a mi Señor. Señor, gracias porque te plació amarme. Y esta verdad bien entendida nos lleva a amar más a nuestro Dios, a obedecer más a nuestro Dios y a caminar más en santidad. Es lo que produce la palabra de Dios en el Hijo de Dios. Pero vean qué dice aquí. Porque tropiezan en la palabra. ¿Esto qué implica? ¿O qué nos dice a nosotros? Que tenemos que predicar el evangelio a todas las personas. Nosotros no sabemos obviamente quién es escogido y quién es escogido, y ni nos toca, ni siquiera preguntárnoslo. No nos toca. El mandato que tenemos, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y para eso qué tenemos que hacer primero?
Predicarles el Evangelio. Vean, tropiezan en la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. Porque, ¿qué dice Romanos 10, 14 y 15? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros debemos de predicar el Evangelio. Nosotros, el templo de Dios, las piedras vivas. O sea, nosotros no somos lo que se conoce como hipercalvinistas. ¿Qué es eso? O sea, esos dicen que como Dios va a salvar sí o sí a los elegidos, y eso es cierto, pero aquí está la mala conclusión de ellos. Dicen ellos, como Dios va a salvar sí o sí a los elegidos, entonces ¿para qué predicamos? ¿Ven la conclusión? Pero ellos ignoran que Dios ha determinado que el medio provisto para salvar a sus escogidos es la predicación de la palabra. Es la predicación de la palabra. Ese es el medio provisto para salvar. Pero también es el medio de Dios provisto para condenar. Por eso dice aquí, tropiezan en la palabra. Por eso hemos leído que para unos es precioso, para nosotros es precioso. Amén. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero para otros es que tropiezo. Tropiezan en la palabra. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, o trae salvación o trae juicio. Ambas cosas. Vamos a Juan 3:16, mis hermanos, por favor. Juan 3:16 al 19. Y aquí todos vamos a escuchar una vez más el Evangelio. Escuchen bien lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, ¿en qué? En la obra de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, es Dios, la segunda persona de la Trinidad. 2, es Dios encarnado. Sí, nació de la Virgen María. Tomó nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿Para qué? Para vivir una vida perfecta. Para obedecer en lugar de aquellos por los que vino a salvar. Y no solo eso, a morir por aquellos que merecían la muerte. Ese es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero vean, el 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Entonces, cuando se predica el Evangelio trae o juicio o salvación. El mensaje en sí mismo lleva o juicio o salvación. Salvación para que todos aquellos que creen en el mensaje, condenación y juicio para aquel que rechaza el mensaje. Por eso Cristo es la piedra viva de nuevo, ¿verdad? Precioso para los que creemos, pero tropiezo para los que no creen. ¿Por qué? Porque trae juicio sobre ellos. Oye, ¿quiere decir que a la primera vez que escucho el Evangelio y rechazo ya hay condenación? No, porque el Señor tiene mucha misericordia. En mi caso personal, doy gracias a Dios por la persona que me compartió el Evangelio. Se los he compartido. Vino una vez, 2, 3 y le dije una vez, ya vete. Ya no quiero saber nada de ti. En serio, así. Pero él se insistió y el Señor tuvo misericordia de mí. Y después yo le preguntaba, oye, pero si yo te decía, hasta era grosero, te corría. Sí, yo sé. Pero el Señor me ponía el ir de nuevo contigo. Gracias a Dios. O sea, a mí me queda bien claro, mis hermanos, que yo no buscaba a Dios. Y es una verdad que nos tiene que quedar claro a todos. Pero yo la tengo bien clara. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces debemos predicar el Evangelio a toda criatura, porque es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hacer discípulos a todos, y Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Y gracias a Dios, porque tuvo misericordia de nosotros. Por eso nos dice
1 Pedro 2, 9 y 10, y vamos a leer este texto de nuevo, que como les dije, es el texto que estaremos tratando el día de hoy. Dice, mas vosotros, ya entiendan el contraste. Es lo que nos quiere comunicar el apóstol Pedro, después de todo lo que ya dije. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, vean, no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo una verdad que es sorprendente. Es sorprendente. O sea, pongámonos, como les he dicho, en los zapatos de estos primeros cristianos que recibieron esta epístola, que ¿quiénes son? Nuestros hermanos de Asia Menor. Pongámonos en sus zapatos. Ellos están leyendo esto y ¿qué están entendiendo? Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Somos el verdadero Israel. Es lo que le está diciendo aquí Pedro. Ustedes son el verdadero Israel. Y esa verdad nos la está diciendo a nosotros. Por eso en esta epístola de Pedro, como les he comentado, estamos viendo una verdad que a veces se pasa por alto. O sea, Pedro está diciéndoles a sus destinatarios que ellos están viviendo la transición de ¿qué? Realidades físicas a ¿qué? Realidades espirituales. ¿Qué les dijo? Que estudiamos el domingo pasado. Ustedes son el templo, son las piedras vivas. Pero ven y ahí está el templo levantado, porque en ese entonces seguía de pie. Pero no, eso ya dio paso a Cristo, quien es la piedra angular, escogida, probada, preciosa, el fundamento de un nuevo templo. Y ustedes son las piedras con las que está siendo edificado el templo. Ellos están escuchando esa verdad por primera vez. En un contexto en el que están siendo perseguidos. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que han tropezado con la palabra, con Cristo. ¿Lo ve? Y dice, y es lo que se espera. Porque si al Hijo de Dios, santo, 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 o sea, llega el Hijo de Dios que es santo, santo, un mundo de pecado, ¿qué se espera de este mundo? ¿Que lo reciba con los brazos abiertos o que lo rechace? Que lo rechace, y lo vemos en las Escrituras. Un rechazo tal que lo llevó a ser crucificado. Eso es lo que se espera. Y si estamos en Cristo y estamos viviendo en santidad en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos, ¿qué se espera? Que nos rechacen. Y gracias a Dios por eso. Estas son las verdades que está escuchando ellos. O entre nosotros, están viviendo la transición. Ustedes, vean, ya les dijo, son ustedes el templo. Ustedes son los sacerdotes del templo. Ustedes son los que ahora ofrecen sacrificios espirituales en el templo. Y no solo eso, ¿qué le está diciendo? Ustedes son el verdadero pueblo de Dios. Ustedes son el verdadero Israel. Y eso somos nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque aquí, en estas palabras de 1 de Pedro 2, 9, Pedro está citando Éxodo 19, 5 y 6. Vamos ahí, mis hermanos. Es la porción del Antiguo Testamento que está citando el apóstol. Éxodo 19, y vamos a leer desde el 3 al 6. Éxodo 19, del 3 al 6, dice la palabra de Dios. Éxodo 19, del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Esta palabra, mi especial tesoro, es a las que el apóstol Pedro nos llama acá linaje escogido. ¿Y qué dice? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es aquí donde el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Y después les dice en Éxodo, y gente santa, que es lo que el apóstol Pedro nos llama acá, nación santa. Y después dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Pedro, evidentemente siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está aplicando a nosotros, a la iglesia, estas palabras de Éxodo 19 que acabamos de leer. Pero no, espero que esto
lo entendamos. O sea, no como, pues de alguna forma aplican a la iglesia. No. Nosotros somos el cumplimiento definitivo de estas palabras. Siempre fue ese el plan redentor de Dios. Siempre fue el plan redentor de Dios. Que el cumplimiento definitivo fuera en el verdadero Israel, en la iglesia. Y veamos, repito de nuevo, la armonía en las Escrituras. Veamos esto. O sea, aquí estas palabras evidentemente Dios las dirige al pueblo del antiguo pacto por medio de Moisés. Pero ¿en qué momento se las está dirigiendo? Justo después de que los liberó de su esclavitud en Egipto. ¿Sí ven? ¿Qué leímos ahí en Éxodo 19:4? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, ¿qué está diciendo? Ustedes vieron la salvación milagrosa que acabo de hacer. ¿Qué hizo Dios? Partió el mar en dos. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero ven, ustedes vieron. Pero vean el orden. O sea, le está diciendo, debido a que yo te salvé, entonces que vas a obedecer mi pacto. ¿Sí ven el orden? ¿Por qué van a obedecer? Porque Dios los salvó. O sea, van a servir a un Dios bueno, un Dios que está al cuidado de su pueblo. O sea, ellos no se salvaron. ¿Sí lo ven? Ellos estaban siendo esclavizados por la potencia más grande en ese entonces, que eran los egipcios. Ellos no se salvaron por sus propias, o sea, no hicieron nada. ¿Quién fue? Dios. ¿Y cómo los salvó? De manera milagrosa. Y como los salvó de manera milagrosa, entonces ellos que deben obedecer entrando en un pacto. ¿Y qué pasa con nosotros? Lo mismo. Dios nos salvó de manera milagrosa. ¿Cómo? El nuevo nacimiento. La misma palabra, nuevo nacimiento, es un milagro. Nacimos de nuevo. Y porque Dios nos salvó es que entramos en un nuevo pacto y obedecemos. ¿Sí lo ve? O sea, vean la armonía, vean la armonía. O sea, Dios en todo el Antiguo Testamento, con realidades que son físicas, nos deja enseñanzas espirituales a nosotros. Y las podemos entender solo por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Es lo que está pasando aquí. Algo más pasó aquí. Dios, cuando salvó a los israelitas, trajo juicio sobre los egipcios. O sea, noten, en la salvación hubo juicio. ¿Qué dijimos hace un momento? Cuando el evangelio se predica, hay salvación y hay juicio. También eso es algo, así Dios ha obrado desde siempre. O sea, en la salvación de los israelitas, ahí hubo juicio, porque con el mismo evento, ¿qué hizo Dios? Parte el mar en dos, ¿para qué? Para que los israelitas pasen por tierra seca. ¿Y qué pasa cuando vienen los egipcios tras de ellos? Dios confunde sus ruedas y todo esto, y después ¿qué hace? ¡Bum! Llegó el juicio sobre ellos. Pero tomen nota de esto, en el mismo evento. ¿Sí lo ven? Y esa redención de los israelitas de su esclavitud en Egipto es la redención más grande que encontramos en el Antiguo Testamento. O sea, no encuentras un evento de salvación más grande que Dios haya hecho, con más prodigios, con más poder que ese. ¿Por qué? Porque ese evento apuntaba ¿a qué? Al único gran evento y sublime que es nuestra salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y si aquí hubo salvación y juicio, en la cruz del Calvario también hubo salvación y juicio. ¿Sí lo ves? Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, en la cruz del Calvario hubo juicio y salvación. ¿Juicio por qué? Porque la ira de Dios fue descargada sobre su propio Hijo. Sobre su Hijo que no cometió un solo pecado. Y sabemos por la ley que dice: la paga del pecado es muerte. ¿Por quién? ¿Por qué murió Jesús?
Si Jesús no comete un solo pecado y la paga del pecado es muerte, ¿por qué murió Jesús? Porque su muerte fue sustitutiva. Sí, Dios descargó su santa ira sobre él por los pecados, lo sabemos todos, pero por los pecados ¿de quiénes? ¿De quiénes? Algunos dicen, mis hermanos, que Cristo murió por toda la humanidad, que Cristo murió para hacer posible la salvación. ¿Sí? Algunos dicen eso. Por eso dicen, el que Dios escoge es injusto. ¿Pero qué ignoran ellos? Que si así fuera, o sea, si Cristo hubiera venido a morir solo para hacer posible la salvación, entonces su muerte hubiera sido en vano. Porque nadie busca a Dios. Aquí podríamos hablar muchas cosas. Yo te voy a decir esto. Nuestro Señor Jesucristo murió hace 2000 años aproximadamente. En ese momento, cuando Jesús muere, ¿dónde estaba Caín? Dice 1 Juan, Caín era ¿de quién? Del maligno. Por eso mató a su hermano Abel. ¿Dónde estaba Caín? Condenado. Entonces, ¿Cristo murió por Caín? Obvio que no. Evidentemente no. Yo te digo otra. Los sacerdotes en el templo, el sumo sacerdote entraba al templo, ¿sí? Y venía con vestiduras sacerdotales él. Y sobre su pecho había 12 piedras, que eran que cada piedra que era una piedra por cada tribu. Él llevaba aquí al pueblo en su pecho y entraba ¿dónde? Al lugar santísimo. Primero le había ofrecido sacrificios por él y después ofrecía sacrificios ¿por qué? Por el pueblo. Ese era el oficio sumo sacerdotal. Por eso llevaba esas en su pecho, en su corazón. Yo te pregunto, ¿el sumo sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios por los asirios? No. ¿Por los egipcios? ¿Por quién? Por su pueblo. Y entonces nuestro gran sumo sacerdote, ¿por quién entregó su vida? ¿A quién llevaba en su corazón? Velo. ¿A quién llevaba en su pecho? En la cruz. ¿A quién llevaba en su corazón? Nuestro sumo sacerdote. A su pueblo. Ponle nombre. Ponle nombre aquí. Él llevaba en su pecho a Mireya, a Luis, a Hannah, a Abraham. Ponle nombre. ¿Sí lo ves? Cristo no vino para hacer posible la salvación. Cristo vino para salvar. Él vino para salvar. ¿A quiénes? A los que Dios ha amado desde la eternidad. Tú has sido salvo eternamente. Es que estas verdades, yo por más que las medito, no termino de meditarlas. O sea, yo fui salvo eternamente porque Dios me amó en la eternidad. Fui salvo en la historia porque Cristo murió por mí. Ahí mis pecados, los míos, todos los que yo cometí hasta que nací y hasta que me muera, todos fueron cargados en mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada uno de mis pecados específicos fueron cargados en Él. Porque Él vino para salvarme a mí. Y a ti si estás en Cristo. Entonces, tú y yo, si estamos en Cristo, hemos sido salvos desde la eternidad. Fuimos salvados en la historia. Fuimos salvados en nuestra historia cuando el Evangelio fue predicado y el Espíritu Santo soberanamente te dio nueva vida. ¿Y por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ti. ¿Sí lo ves?
En la cruz del Calvario hubo juicio y salvación. El juicio que merecíamos nosotros fue en el Hijo. Dice Mateo 1:21, dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvó Dios de la esclavitud de los egipcios? A su pueblo. ¿A quién salvó Dios encarnado en la cruz del Calvario? A su pueblo. Antiguo Testamento, Dios salva a los israelitas. Nuevo Testamento, Dios encarnado salva a los verdaderos israelitas. Amén. De modo que cuando leemos en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he atraído a mí. Nosotros también lo hemos visto, mis hermanos. Por la fe preciosa que el Señor nos dio, hemos visto la gran obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No sé tú, pero debes poder ver con claridad a tu Señor muriendo por ti. Con claridad. Pero no solo eso, resucitando ¿qué? Con poder para dar vida a todos los que crean en Él. Lo tienes que ver con toda claridad. Hemos visto nosotros cómo Dios nos tomó sobre alas de águila y nos atrajo a Él con misericordia. ¿Por qué? Porque con amor eterno nos ha amado. Gracias a Dios. Dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero ve, aquí había una condición. ¿Qué dice? Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ellos no fueron ese especial tesoro, porque finalmente fueron un pueblo que desobediente. Pero de nuevo, eso apuntaba a ¿quiénes? A nosotros. O sea, nosotros somos el verdadero tesoro de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos obedecido perfectamente la ley en Cristo. Y porque en Cristo hemos muerto a nuestros pecados. Todo por nuestro bendito Redentor. La gloriosa obra de justificación que Dios hace por la fe. Cuando alguien pone su fe en Jesucristo, Él hace una transacción real y legal. Tus pecados los cargan ¿quién? En Cristo. Y por eso descargó su ira en la cruz sobre Él. Y su muerte fue tu muerte. Su obediencia perfecta ahora es imputada a nosotros. Nosotros somos ese pueblo obediente, porque en Cristo hemos ¿qué? Obedecido. Y por Cristo entramos en un nuevo pacto. Vemos, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Ustedes son el verdadero Israel. Porque el verdadero Israel es aquel que ha puesto su fe en Cristo. Ve a Gálatas 3, 6, 8, por favor. Te ruego al Señor que nadie esté diciendo, a estas verdades ya me las sé. No, necesitamos predicarnos el Evangelio. Y vean, estamos haciendo un estudio expositivo. Dios mismo nos lleva a predicarnos el Evangelio. Es necesario. Entonces nosotros somos el verdadero Israel, porque el verdadero Israel es aquel que ha puesto su fe en Cristo. Gálatas 3, del 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que son de fe. ¿De cuál fe? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo ve? Y vean lo que dice aquí, precioso. El versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, vean lo que dice. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Aquí es el Evangelio. Dios evangelizó
Abraham. ¿De qué forma? Cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de Abraham vendría el descendiente que traería la bendición espiritual a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y Abraham vio en sombras al descendiente. Pero vean, la gloria de nuestro Señor Jesucristo es tal que su sombra salva. ¿Sí lo ves? O sea, Dios evangeliza a Abraham cuando le dice, viene un descendiente tuyo que traerá bendición espiritual a familias de toda la tierra. Él cree. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Dios? Abraham, no lo sabes, pero todos tus pecados van a ser cargados en mi hijo. Y su justicia va a ser cargada en ti. No lo sabes, pero eso es ciertísimo, porque Él va a venir a salvarte a ti. ¿Sí lo ve, mi hermano? Y la verdadera fe produce verdaderas obras. Por lo que el verdadero Israel es aquel pueblo que es obediente. Y porque fuimos salvados, vean el orden, es que podemos ¿qué? Obedecer. Cristo fue circuncidado al 8º día y se obligó a cumplir con toda la ley y la cumplió. Y murió. Porque esa misma ley establece que la paga del pecado es muerte. Pero con su obra hace posible la circuncisión del corazón de aquellos que vino a salvar, del verdadero Israel. Romanos 2, 28 al 29. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando tú lees ahí a Moisés, cuando lo lees ahí en Éxodo 19:6, que dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿de quién está hablando aquí? Del verdadero Israel, de aquellos que obedecerán la ley de corazón. Está hablando aquí de nosotros, mis hermanos. O sea, nosotros somos el cumplimiento, y lo digo con estas palabras, definitivo de Éxodo 19 del 5 al 6. Ya, somos ese, ya está el cumplimiento. Porque estamos unidos a nuestro Rey, que Él es el cumplimiento de todo. Nuestros hermanos de Asia Menor estaban viviendo esa transición, ¿sí lo ve? De esas realidades. Pero nosotros estamos viviendo en el cumplimiento definitivo. Si has creído en Cristo, aquí estas palabras de 1 de Pedro que está mencionando a Éxodo 2:9 son de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de pasar a ver cada uno de estos términos, vean nuevamente aquí qué dice. Para que anunciemos las virtudes, ¿y qué dice? De aquel que os llamó. Nuevamente, vemos la iniciativa de Dios. Dios nos llamó. ¿Cuándo? Cuando estamos en tinieblas. En ese mundo en el cual hoy viven los incrédulos. Pero Dios nos sacó de las tinieblas. ¿Por qué de nuevo? Porque tuvo misericordia de nosotros. Colosenses 1:13. Y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. De la potestad de las tinieblas. De la esclavitud de las tinieblas. Tú no podías hacer nada para poder salir de esa potestad. No podías hacer nada. Dios te tenía que trasladar de un reino de tinieblas a otro reino. ¿A cuál reino? Al reino de su luz admirable. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Entonces, los verdaderos israelitas somos los verdaderos habitantes del reino, de un reino que es espiritual. ¿Por qué? Porque hemos obedecido en Cristo, porque hemos sido circuncidados de corazón. O sea, somos un pueblo muy bendecido. Amén. Muy bendecido. Estas son las palabras que el apóstol Pedro le está diciendo a los primeros lectores que estaban siendo perseguidos por su fe. Y no son palabras motivacionales, ¿verdad, mis hermanos? O sea, no son como de un coach. Vamos, anímense, síganle. No. Son verdades ciertísimas, pero solo pueden ser creídas por la fe. Y a ser creídas, dices, yo ya sé a dónde voy, ¿verdad?
Yo sigo perseverando en santidad, no importa la oposición del mundo. Yo voy con mi Rey Jesucristo. Y Él viene por mí. Amén. Gracias a Dios. Entonces, mi hermano, o sea, nosotros, cada uno de nosotros vamos a sufrir persecución, burlas, calumnias. ¿Las hemos sufrido? Seguro. Yo sí las he sufrido. Y yo me atrevo a decir que todos, si somos hijos de Dios, lo hemos sufrido, lo vamos a sufrir de una manera u otra. ¿Y quiénes infringen ese sufrimiento en nosotros? Aquellos que se pierden. Entonces piensa, esa es la evidencia de que Él está viviendo en condenación. Y si por mi fe Él me está trayendo burlas, calumnias, es la evidencia de que yo soy salvo. Entonces dale gracias, dile gracias. Y compártele el Evangelio y quizá Dios tenga que querer misericordia de Él, amén. A veces es bien difícil, ¿verdad? En la carne. A veces dices, un rayo, Señor. No. A los que persisten en su incredulidad, esos son los que hoy atacan al pueblo de Dios, les espera un destino terrible, la muerte eterna. Pero la iglesia perseguida tiene un destino glorioso, la vida eterna. Entonces somos un pueblo muy privilegiado, amén. Un pueblo especial, un pueblo escogido, bendecido. Para enseñarnos estos privilegios, Pedro menciona aquí 4 títulos, los que ya estamos viendo. Encontramos 4 títulos ahí en Éxodo 19, del 5-6. Pero ahora, repito, ¿a quién se aplican? A nosotros, a la iglesia de Cristo, al verdadero Israel. El primer título es linaje escogido. ¿Sí? Estamos ya hablando de lo que significa lo que somos nosotros. Amén. El primer título de nuevo es ¿qué? Linaje escogido. ¿Sí estamos? O sea, en el antiguo pacto el linaje escogido era una raza física. Ahora en el nuevo pacto es una raza, pero ¿qué? Espiritual. O sea, Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y por su gracia nos ha elegido en Cristo. Nos saca del mundo y nos une al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así somos su linaje escogido, su linaje especial. O sea, nosotros somos ese linaje escogido. Por eso leemos en Efesios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos linaje escogido. ¿Y pero qué dice? Que somos ¿qué? Real sacerdocio. ¿Sí? Real sacerdocio. O sea, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? A nuestro Rey. Lo servimos como sus sacerdotes, pero ahora ¿qué? En un nuevo templo. O sea, nadie puede disfrutar de ese privilegio. Solamente la iglesia es la que puede ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Eso significa que nosotros somos ese real sacerdocio. Amén. Y estos sacrificios los vimos el domingo pasado. En primer lugar, estos sacrificios, lo que hacemos nosotros como sacerdotes del nuevo templo de Dios, es ofrecer la totalidad de nuestros cuerpos. ¿Cómo lo hacemos? Mortificando el pecado que aún muere en nosotros y viviendo en santidad. Como dice Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vimos también otro sacrificio en Hebreos 13:15, que nos dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, nuestros cantos, como veíamos, deben de ser ¿qué? Espirituales, llenos de alabanza a Dios, llenos de la palabra de Cristo. Y por medio de nuestros cantos nos estamos ministrando unos a otros. Y quién sabe si por medio de un canto Dios salve a alguien. Oye, pero ¿por qué cantamos qué? La palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Por eso nuestros himnos y cánticos deben estar llenos de la palabra de Cristo. Y por medio de esos cantos estamos siendo enseñados y exhortados. ¿Sí lo ve? Gracias a Dios. Y vimos otro sacrificio, Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, ser compartidos en el nombre de Cristo, ser hospitalarios en el nombre de Cristo, hacer buenas obras a mis hermanos en el nombre de Cristo, esas cosas son sacrificios espirituales agradables a Dios. Y vimos algo bien importante el domingo pasado, aceptarles a Dios por medio de Jesucristo. Siempre por medio de Jesucristo, nuestro mediador, bendito, santo, eterno, siempre. Todo lo que hagamos, una acción de gracias por medio de Jesucristo. Una buena obra por medio de Jesucristo. Pedir perdón por medio de Jesucristo. Pedir misericordia por medio de Jesucristo. Siempre por medio de Jesucristo. El tercer título que encontramos aquí, mis hermanos, es Nación Santa. O sea, sabemos, la iglesia como una nación, ya no somos una entidad ni geográfica, ni política, ni étnica. Somos una nación que espiritual. O sea, nosotros nos unimos y aquí estamos bajo la autoridad, ¿pero de quién? De nuestro Rey Jesucristo. Y vean, existimos en todo lugar donde nos congreguemos. Vean la belleza. Y ahorita, hoy domingo, muchos están siendo congregados. Todos ellos bajo quién? Bajo su Rey Jesucristo. Somos una nación santa. ¿Por qué? Porque fuimos santificados. ¿Qué? ¿Separados de qué? Del mundo. Pero no digo lo más importante, pero algo muy importante de por qué somos una nación santa es porque amamos y obedecemos la ley de Dios. La ley de Dios es nuestra constitución. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Y quiero que leamos este pasaje, mis hermanos, y estamos ya terminando. Deuteronomio 4, del 5 al 9. Estamos viendo que somos una nación santa. ¿Por qué? Porque amamos y obedecemos la ley de Dios. Eso es lo que nos hace ser una nación santa. Y de nuevo, estas palabras que están allá en Deuteronomio y que fueron dadas al pueblo del antiguo pacto, finalmente son para ¿quiénes? Para nosotros, para el pueblo del nuevo pacto, para el verdadero Israel. Dice Deuteronomio 4, 5, 9, el 6, voy a empezar. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿De quién habla ya aquí? De la iglesia. Porque dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios está tan cercano a nosotros que mora en nosotros mismos por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 8? Dice, ¿qué nación grande hay que tenga? Vean, estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Cuál es la única nación que hoy es columna y sostén de la verdad? La iglesia. Nosotros, el verdadero Israel. Solo nosotros proclamamos la palabra de Dios no adulterada. Amén. Son palabras para nosotros. Por tanto, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gracias a Dios. Finalmente, el cuarto título es pueblo adquirido por Dios. Es el cuarto título que encontramos aquí. Y aquí la idea es, vean, esta es la idea. Dios buscando tesoros, Dios encontrando tesoros y Dios comprando tesoros. Esa es la idea aquí. O sea, la iglesia es un tesoro precioso para Dios. O sea, tú siempre has sido un tesoro precioso para Dios. Regresamos de nuevo a que nos amó ¿de qué? Desde la eternidad. Pero ahí andábamos como ovejas perdidas. Pero ve esta imagen, Dios buscando un tesoro.
encontrando un tesoro, que ¿quién eres? Eres tú si estás en Cristo. Y Dios comprando ese tesoro para Él. Somos un tesoro precioso para Cristo. ¿Y cómo nos compró? Con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Digo, ve, Dios nos ha amado, nos ha escogido, ¿sí? Ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí? Nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos está santificando. ¿Todo para qué? Para que cumplamos con un propósito glorioso. 1 Pedro 2:9, la segunda parte. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué? Piensa, hermano. O sea, escuchas todas estas verdades y espero que el Espíritu Santo las grabe en tu corazón. Pero escuchas todo esto, ¿qué más podríamos hacer? Esto es una consecuencia natural. ¿Qué más podría hacer sino proclamar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable? O sea, no hablamos de nosotros aquí. El Espíritu Santo que mora en nosotros no nos lleva a hablar de nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿de quién nos lleva a hablar? De Cristo. De Cristo. Isaías 43:21, te lo leo. Este pueblo he creado para mí. Ve, este pueblo he creado para mí. Y dice, mis alabanzas publicará. Gracias a Dios. ¿Y de quién habla? De nosotros. Nueva creación en Cristo. Por eso nosotros publicamos sus alabanzas. Entonces la iglesia debe de proclamar a los salvos y a los perdidos. No pensemos que el evangelio solo es para los perdidos. Es para nosotros también. O sea, debemos proclamar el evangelio a los salvos, a los perdidos. A todos debemos de proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Que todos vean el carácter de Cristo. El bueno, justo, santo, misericordioso. Amén. Que todos vean la vida perfecta de Cristo. Una vida sin pecado, obediente hasta la muerte. Que todos vean ese amor incondicional de Cristo. Ve, muriendo en la cruz para dar vida a pecadores que merecen el castigo eterno. Pero que todos vean el poder de Cristo. Resucitó de entre los muertos y ahora da vida eterna a todos los que creen en Él. O sea, que todos proclamemos las virtudes de nuestro Redentor. Y finalmente, en el versículo 10 de nuestro pasaje de estudio, Pedro nos recuerda una vez más por qué es que podemos proclamar esas virtudes. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, Pedro cierra recordándonos una vez más que merecíamos la condenación eterna, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro principal tema de conversación es hablar de nuestro Señor. Amén. Él es el que me salvó. Él es el que vino por mí. Él es el que dio su vida por mí. Entonces, proclamemos a Jesucristo. Amén. Porque ese es nuestro privilegio. Por su obra somos su templo, su pueblo, su iglesia, el verdadero Israel, su esposa. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos que estas verdades sigan impactando nuestros corazones, Padre. Aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tenía ese propósito. Que vieran nuestra gloriosa identidad que tenemos al haber sido unidos a nuestro bendito Señor Jesucristo. Por un lado nos has dicho que somos tu templo, tus piedras vivas. Ahora nos dices que somos tu verdadero pueblo. Ayúdanos, Señor, a como se exhorta en Deuteronomio a nosotros, que guardemos tu ley todos los días de nuestra vida. Que otros que nos vean,
Que ellos digan, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Como es toda la ley que tenemos, como es toda tu santa y bendita palabra. Hay unos, Señor, que otros proclamen eso. A no ser tropiezos, Señor. Sabemos que en esta carne seguimos pecando, pero te rogamos, Señor, que si es el caso, danos arrepentimiento pronto, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, en la eternidad. No aquí en estas cosas, Señor. Aquí en este mundo seremos maltratados, como dice tu palabra, por nuestra fe. Ayúdanos a recordar que cada vez que lo seamos, nos estás confirmando que somos verdaderamente tus hijos. Gracias, Padre. Ayúdanos a perseverar en santidad. Gracias, Padre, porque en Cristo somos tu templo, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Ayúdanos a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro tema, Padre. Domingo, lunes, todos los días, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por este pedazo de cielo que nos regalas cada domingo. En nombre de Cristo. Amén.